Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablarles sobre la música clásica, qué es, y hablarles sobre alguno de sus más, grandes representantes. Y pues quisiera empezar hablando sobre qué es la música clásica. La música clásica en sí no es un concepto, ya que la música clásica se refiere a una orquesta. Lo que normalmente conocemos como una orquesta se engloba como música clásica, cuando realmente no es así. La música clásica puede envolver inclusive la ópera, oratorias, minués y muchas cosas más. Y pues no quisiera que se pensara que para esto, pues que la música clásica solo es pura orquesta, porque no es así. Quisiera hablarles sobre un también personaje muy conocido llamado Handel. Handel era una persona que desde muy pequeña se le instruía para dedicarse a otra cosa. Él principalmente iba a ser un abogado de gran respeto y pues porque su familia tenía también pues los recursos y tenía las influencias. También quiero resaltar que Mozart lo respetaba. Él decía que cuando él quería, él se hacía retumbar. Mozart. Entonces, él empezó la Él empezó de la ópera y después de una crisis pues financiera que afectó a todo el sector de la música clásica, pues su conservatorio donde él estudiaba tuvo que cerrar por primera vez. Después de que él trabajara, tuviera los ingresos que se necesitaban para poder volver a reabrir el conservatorio, él pudo volver a reabrirlo, pero debido a esa misma crisis, él tuvo que cerrar pues su conservatorio. También quiero resaltar que para esto él pasó de la ópera, que era de donde él empezó con la música clásica, como, bueno, fue su primera introducción a la música, que fue con la música clásica en la ópera. Pero después él compuso, pues, una oratoria que, digámoslo así, en su tiempo pegó bien. Y quisiera resaltar también decirles que las oratorias entre las que él llegó a escribir está Ave María, porque también esta crisis surgió porque las personas no entendían como tal el latín, que era pues la ópera que él cantaba. Después cuando empezó a escribir oratorias fueron en inglés. La Ave María está escrita en inglés y así fue como recuperó su fama y volvió a subir pues al éxito, se podría decir. Otro de los personajes de los que me gustaría pues hablarles es Tchaikovsky. ¿Quién es Tchaikovsky? ¿De dónde es y por qué lo incluyo en esta exposición? Tchaikovsky es una persona muy controversial para su tiempo, ya que desde muy pequeño él se da cuenta de que él no está como las normativas de sus tiempos, que no podía ser pues gay. Él era homosexual, le gustaba su sexo, su mismo sexo. Desde muy pequeño lo supo y por eso pues sus melodías suelen decirse que llegan a tocar el corazón. Personalmente yo pues estuve dentro de una orquesta y llegué a tocar su quinta sinfonía. Siendo sinceros, tiene razón, porque él tiene cierta manera de escribir sus partituras, tiene cierta manera de escribir todas sus melodías de una manera que realmente te tocan el corazón. Sus notas bajas, sus altas, te emocionas cada vez que la escuchas. Conforme vas escuchando cada composición, te vas envolviendo en la historia. Su padre, Leopoldo, fue el que con su hermano también lo ayudó a alcanzar toda esta fama
pero después su padre se peleó con él y pues Tchaikovsky trató de volver a tener una buena relación con su padre, pero después de que Leopoldo, que era su padre, y su hermana de Tchaikovsky trataran mal a su mujer, él decidió volver y ya nunca más regresar. Cabe resaltar también que tuvo dos hijos. Uno desgraciadamente murió a los 5 meses de haber nacido. Y también cabe recalcar en uno de estos puntos que a los 13 años decidió pues hacer conciertos. Él era muy famoso en la ciudad donde vivía, que es una parte de pues los Alpes, que está por lo que actualmente es Alemania. Pues cabe recalcar también que a los 13 años él se convirtió legalmente y lo nombró así el cónsul de su ciudad, que él fuera legalmente el director de conciertos de la corte. Y también cabe recalcar que dejó una melodía que se esperaba que fuera pues su mejor melodía, que cabe recalcar que se llamaba El Requiem. Está inconcluso, nunca se terminó. Ahora también quisiera hablarles sobre otro personaje muy importante para la música clásica llamado Mozart. Muchos ya lo habrán escuchado por su nombre, por sus melodías que también son famosas, que son pues las estaciones de la primavera, invierno, verano, otoño. Esas son unas de las más famosas, más sin embargo no son las más emblemáticas. Quisiera hablarles un poco de su historia. Él desde muy temprana edad, como a los 5 años, él pues empezó a tratar de subirse en un banquito para poder alcanzar las teclas del piano, y desde ahí su padre se dio cuenta que él era un prodigio para la música. Entonces decidió orientarlo más hacia la música, lo instruyó, fue su maestro, y pues de hecho su padre fue quien lo ayudó a escalar hasta el nivel donde él llegó a estar. Lo ayudó también, pero cabe recalcar que como también Tchaikovsky tuvo problemas con su familia, pues también tuvo problemas con eso. Quiero también recalcar que a sus 6 años compuso su primera melodía, que para esto fue un minué. Los que no están muy familiarizados con el término, es una melodía corta que es pues principalmente compuesta por uno mismo. Esa fue su primera melodía de Mozart. Y también cabe recalcar que él era de los Alpes suizos, de Salzburgo, de una ciudad. Él se fue a Italia, que para esto Italia es la cuna de toda la música clásica, ya que se dice que ahí estuvo desde la ópera, conciertos, muchos de los personajes realmente influyentes de esa época estuvieron ahí. De hecho, pues también ahí estuvo personajes importantes, Beethoven, Bach, muchos personajes importantes que pues desgraciadamente no voy a abarcar en este video, pero también quisiera comentarles. Y quisiera también decirles que él dejó también una melodía inconclusa, desgraciadamente no me acuerdo de su nombre, pero él se podría decir que es el más grande exponente de la música clásica que conocemos hasta ahora. Se dice también de Beethoven, pero siendo sinceros, Mozart fue el padre de la música como la conocemos, la música clásica. Porque pues realmente, como les comento, pues no creo que conozcamos la música clásica desde sus raíces, porque realmente desde el principio de los tiempos se tiene conocimiento de instrumentos musicales como lo son de percusión, de viento, algunos de cuerdas, y desde que englobamos lo que es música clásica y decimos que es pues instrumentos de cuerda, de percusión, realmente no, porque hablar de música sería remontarnos hasta la prehistoria, desde donde empezó a escribirse, a tener herramientas que nos ayudaron a hacer música, y pues realmente no. El otro personaje del que les quiero hablar se llama Franz Peter Schubert. Él es un ciudadano alemán que pues me agrada mucho abarcar el tema, porque Franz Peter Schubert
era uno de mis concertistas famosos en mi tiempo que estuve en una orquesta, como le comentaba, y pues me agradó demasiado su tema de la octava inconclusa, que después en unos momentos les hablaré de eso. Él a los 11 años empezó a ser un prodigio de la música. A los 13 años compuso su primera obra, que se llamaba Fantasía para piano. Y desde muy pequeño tuvo también problemas. Él era también muy conocido por ser muy bebedor. A sus cortos 20 años tuvo sus primeros líos amorosos y esto también contribuyó a la evolución de su música, porque realmente él era muy controversial su música era muy controversial a lo que nos tenía acostumbrado pues todo el mundo en ese tiempo. Entonces pues era aceptado y no aceptado por la polémica también que contribuía a eso. Y pues él también construyó demasiadas obras que desgraciadamente pues no, muchas no fueron lo que se esperaba pues. Y una de quisiera recalcar también, una que me gusta es del cuarteto de cuerdas en re menor.